No hubo tanques cruzando las avenidas de la capital, ni aviones bombardeando desde el cielo. No hubo cadenas nacionales interrumpidas por alarmas de guerra ni discursos del presidente declarando estado de emergencia. Y sin embargo, el 1 de enero de 1994, México despertó en guerra. No una guerra tradicional, sino una guerra de dignidad, de voces enterradas, de siglos de olvido que por fin estallaban en una pequeña pero poderosa franja del sur, Chiapas. Ahí, en medio de la selva, hombres y mujeres con pasamontañas, portando fusiles antiguos y miradas milenarias, declaraban: ya basta. La revolución zapatista no vino con explosiones, vino con palabras. No buscaba tomar el poder, sino devolverlo a quienes nunca lo tuvieron. El país entero se estremeció. ¿Quiénes eran esos encapuchados que tomaban San Cristóbal de las Casas? ¿Por qué nadie lo vio venir? ¿Por qué hablaban en náhuatl, en tzotzil, en tojalabal, en español cargado de poesía? No pedían privilegios, pedían tierra. No pedían dinero, pedían voz. No buscaban fama, buscaban existir. Pero lo más impactante no fue lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Esta revolución no estalló en las cámaras de televisión, sino en los foros de internet. No se propagó con armas, sino con palabras. Y no fue encabezada por un caudillo carismático a rostro descubierto, sino por un hombre que eligió ocultarse para que todos se sintieran reflejados en él. Fue, y sigue siendo, una rebelión que sacudió a México en silencio. Ahora te pregunto a ti que estás escuchando: ¿una revolución sin balas, pero con dignidad, puede cambiar un país? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque este no es solo un video, es una conversación con la historia. Chiapas no es solo un estado del sur de México, es una herida abierta en la historia nacional. Mientras en el norte se hablaba de tratados, mercados y modernización, en Chiapas el tiempo parecía estancado. A finales del siglo XX, más del 70% de su población vivía en pobreza extrema. Las comunidades indígenas, descendientes directos de los mayas, eran invisibles para el sistema. No había caminos decentes, no había hospitales, no había escuelas, solo promesas rotas, discursos lejanos y una realidad de abandono sistemático. El gobierno federal, sumido en la fiebre del neoliberalismo, firmaba acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creyendo que abrir las fronteras traería prosperidad. Pero en Chiapas, lo que llegaba no eran inversiones, sino despojo. Las tierras comunales, protegidas durante décadas por la Constitución, ahora podían ser privatizadas. Lo que por siglos fue sagrado, ancestral, comunal, se convirtió en mercancía. Las grandes cadenas agrícolas y comerciales desplazaban a los pequeños productores. El maíz local, cultivado con ritual y memoria, era reemplazado por importaciones baratas. El sistema decía progreso, pero en las montañas de los Altos, progreso significaba muerte cultural. Era el exterminio lento, burocrático, sin balas pero con decretos. Y mientras tanto, desde la ciudad, la narrativa oficial pintaba un país en crecimiento. Se hablaba de modernidad en los noticieros. Se festejaba que México entraba al primer mundo, pero nadie mencionaba que, en esa entrada triunfal, se pisoteaban los rostros indígenas de Chiapas, los mismos que después empuñarían rifles viejos para recordarle al país que estaban vivos y que no se rendirían. Aquí te lanzo una pregunta: ¿es progreso si unos pocos se enriquecen y millones desaparecen del mapa? ¿Cuántas veces más se puede ignorar un pueblo antes de que explote? Respóndelo abajo. Tu voz importa. No fue una reacción improvisada ni una explosión repentina de rabia. El nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue una siembra silenciosa que tomó años bajo tierra. Desde los años 80, jóvenes marxistas, intelectuales y militantes clandestinos comenzaron a internarse en la selva lacandona, no para imponer ideologías, sino para escuchar. Se encontraron con pueblos mayas que no necesitaban salvadores, sino aliados. Campesinos que conocían mejor que nadie la injusticia y que no necesitaban que nadie les explicara qué era el poder. Lo habían sentido siempre, del otro lado del fusil, del otro lado del hambre. Fue ahí, en el cruce entre las ideas revolucionarias de izquierda y las tradiciones indígenas milenarias, donde nació algo nuevo, un movimiento que no hablaba en nombre del pueblo, sino desde el pueblo. El EZLN no se construyó con discursos, sino con fogatas, con caminatas de horas entre lodo y monte, con asambleas bajo techos de palma, con noches enteras de escuchar, no de imponer. Durante más de una década, se prepararon en silencio, aprendieron la lengua, las costumbres,
los tiempos de los pueblos. Y con ese respeto, fueron construyendo una estructura híbrida, guerrilla y comunidad, resistencia armada y política de escucha. No tenían apoyo mediático, ni recursos del exterior, ni reconocimiento oficial. Solo contaban con su silencio, con su paciencia y con la certeza de que el día llegaría. Y llegó. Un movimiento que se prepara en las sombras puede ser más poderoso que uno que grita desde el escenario. ¿Es posible que la verdadera fuerza nazca sin reflectores? Si crees que sí, te leo en los comentarios. Nunca mostró su rostro, y sin embargo, millones lo reconocieron. En un país saturado de políticos con trajes caros y discursos vacíos, apareció él, encapuchado, con voz serena, fumando pipa y escribiendo con una prosa que parecía salida de la literatura más profunda. El subcomandante Marcos rompía con todo lo previsible. No buscaba el poder, no pedía el voto, no se vendía como redentor. Hablaba desde la selva, pero lo escuchaban en las universidades, en los cafés, en los barrios, en los foros internacionales. Era, al mismo tiempo, misterio y claridad. ¿Por qué taparse el rostro? Porque no importaba quién era él, sino lo que representaba. Su identidad individual no era relevante, lo importante era que podía ser cualquiera. Podía ser tú, podía ser el campesino desplazado, el indígena humillado, la mujer silenciada. Su rostro oculto era el espejo de un país que había olvidado mirar a los suyos. Era un símbolo, una manera de decir: aquí no importa el ego, aquí no hay caudillos, aquí la voz es colectiva. Pero detrás del pasamontañas había un estratega brillante, un maestro en usar las palabras como trincheras. Escribía manifiestos, cuentos, relatos filosóficos que atravesaban fronteras. Su pluma era arma, escudo y antídoto. Y mientras el gobierno buscaba criminalizarlo, Marcos respondía con ironía, con ternura, con profundidad. Convertía el conflicto en poesía, la resistencia en narrativa universal. Y esa fue su gran victoria, lograr que el mundo mirara hacia Chiapas no por lástima, sino por admiración. Porque lo que decían no solo era para México, era para todos los olvidados del mundo, para quienes, alguna vez, pensaron que su voz no valía. ¿Tú qué opinas? ¿Es más poderoso un líder que se muestra o uno que desaparece en la multitud para amplificar su causa? Deja tu comentario, que aquí también se construye desde abajo. Mientras el país celebraba su entrada al primer mundo con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Chiapas ardía. Mientras los titulares anunciaban la globalización como salvación, en las montañas del sur, miles de indígenas tomaban las armas y declaraban la guerra. El contraste no pudo ser más brutal. El mismo día en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, 1 de enero de 1994, el EZLN ocupó San Cristóbal de las Casas y otras cabeceras municipales. El mensaje era claro: ustedes están vendiendo el país, nosotros estamos peleando por existir en él. No fue casualidad, fue una respuesta planeada, simbólica, precisa. El gobierno abría sus puertas al capital extranjero, mientras las comunidades originarias seguían sin agua potable, sin tierra, sin derechos. La modernización anunciada desde la capital era, para Chiapas, una sentencia de muerte. Las imágenes dieron la vuelta al mundo: hombres y mujeres encapuchados, algunos descalzos, portando armas viejas, tomando edificios públicos. Declaraban que no querían gobernar, solo ser escuchados. En sus comunicados, decían que morían todos los días en silencio y que preferían morir en lucha antes que seguir desapareciendo sin ruido. La fecha fue un golpe al corazón del discurso oficial, porque mientras unos hablaban de progreso, otros mostraban que el precio de ese progreso era la exclusión. El EZLN logró lo impensable: en un solo día, desnudaron las contradicciones del México moderno. ¿Y tú, qué estás viendo este video? ¿Qué versión del 1 de enero de 1994 crees que debe recordarse más? ¿La de las élites que firmaron tratados o la de los pueblos que dijeron ya basta? Comenta abajo, porque la historia no es de quien la cuenta primero, sino de quien la entiende mejor. Fue de madrugada, cuando el mundo dormía y el poder se sentía invulnerable. Eran miles, pero parecían fantasmas. Avanzaron en silencio por las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas, la ciudad colonial que, por siglos, simbolizó el dominio sobre los pueblos indígenas. Pero esa mañana,
1 de enero de 1994, el símbolo cambió de dueño, con armas viejas, fusiles heredados y un grito que llevaba siglos esperando. El EZLN ocupó el Palacio Municipal y declaró formalmente la guerra al gobierno federal mexicano. No buscaban venganza, buscaban vida. En su comunicado, dirigido al pueblo de México y a los pueblos del mundo, exigieron trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Nada más, nada menos. La declaración no era solo una lista de demandas, era un espejo, mostraba todo lo que el sistema había negado sistemáticamente a los pueblos originarios. Lo que el resto del país daba por sentado, en Chiapas era un privilegio inalcanzable. La ocupación duró poco, pero su impacto fue devastador para la narrativa oficial. Por fin se hablaba de Chiapas. Por fin los indígenas no eran solo imágenes folclóricas para el turismo, sino protagonistas de su historia. Y aunque el ejército mexicano respondió con violencia, el EZLN ya había ganado algo más poderoso que un territorio: la atención del país y del mundo. Las tomas no se hicieron para conquistar edificios, se hicieron para romper el silencio, para que desde las montañas saliera una voz que dijera: aquí estamos, aunque ustedes finjan que no. La guerra no era por odio, sino por dignidad. No era por poder, sino por reconocimiento. ¿Y tú, qué hubieras hecho si tu vida entera te la negaran por sistema? Si cada promesa se te escupiera como burla, ¿habrías callado o habrías hecho lo mismo? Deja tu opinión. La historia necesita ser conversada, no solo recordada. El gobierno reaccionó con rapidez. En cuestión de horas, helicópteros sobrevolaban la selva y miles de soldados del ejército mexicano fueron movilizados hacia Chiapas. La orden era clara: aplastar al EZLN. Desde la lógica del Estado, no podía permitirse que un grupo armado desafiara al poder, mucho menos en plena entrada al tratado económico más importante de su historia reciente. Pero lo que encontraron no fue un ejército profesional ni una amenaza extranjera. Lo que enfrentaron fue algo mucho más incómodo: campesinos e indígenas armados con una sola cosa que el gobierno no podía controlar: dignidad. Los zapatistas sabían que no tenían la fuerza militar para vencer, pero tenían algo aún más temido por las élites: la verdad. Enfrentaron tanques con machetes, helicópteros con palabras, soldados con convicción. Se defendían desde las comunidades, con estrategias guerrilleras básicas, pero con un conocimiento del terreno que hacía temblar a las tropas federales. La selva era su aliada, el pueblo su escudo. Y sin embargo, el precio fue alto. Se reportaron enfrentamientos feroces, muertos por ambos lados, y poblaciones enteras desplazadas por el fuego cruzado. Las imágenes eran brutales, pero la cobertura mediática era escasa o manipulada. En muchos medios nacionales, los zapatistas eran tachados de terroristas o criminales, cuando en realidad eran gente que, por generaciones, había pedido diálogo y solo recibió desprecio. Pero la narrativa cambió cuando empezaron a difundirse testimonios de mujeres, ancianos, niños que hablaban con más lucidez que muchos líderes políticos. Cuando el país y el mundo entendieron que no era una guerra de armas, sino de relatos, que lo que se intentaba exterminar no era una insurgencia, sino una verdad incómoda. ¿Puede un ejército vencer a un pueblo decidido a no desaparecer? ¿Puede la represión borrar siglos de injusticia? ¿O solo alimenta la llama de la resistencia? Coméntalo, porque lo que pasó en Chiapas no es historia vieja, es una pregunta abierta. El EZLN entendió desde el primer momento que su lucha no podía ganarse solo con armas. Por eso, mientras enfrentaban al ejército en la selva, lanzaban otra ofensiva más poderosa: la batalla de las palabras. En lugar de comunicados secos y técnicos como los de cualquier grupo armado, los zapatistas escribían con el alma. Publicaban manifiestos que parecían cuentos, declaraciones que sonaban a poesía. Había dolor, sí, pero también belleza. Había rabia, pero también ternura. Eran mensajes desde el fondo de la historia, hablados con el corazón en llamas. Y el país se detuvo a leer. Las universidades analizaban cada texto. Los periodistas los citaban. Los jóvenes los compartían en panfletos, en aulas, en cafés. Por primera vez, un movimiento indígena no era interpretado por otros. Hablaba con voz propia, con fuerza y estilo. Y esa voz no pedía permiso. El subcomandante Marcos, junto con otros voceros zapatistas, firmaba cartas,
relatos, crónicas, ensayos, todos con una narrativa poderosa, directa y humana. Usaban metáforas de la selva, referencias literarias, lenguaje popular. Nadie había visto algo así en una guerrilla. No estaban solo peleando una guerra, estaban reescribiendo la forma de hacerla. Y fue esa estrategia la que los mantuvo con vida en los meses más oscuros. Cuando el fuego cruzado se intensificó, cuando el gobierno intentó aislarlos, sus comunicados seguían saliendo, como ráfagas de dignidad, como recordatorios de que el silencio ya no era una opción. Pregúntate esto, ¿puede un cuento detener una bala? ¿Puede la poesía tener más impacto que una emboscada? ¿Has leído alguna vez un manifiesto que te haya hecho llorar? Eso hacían los zapatistas, y por eso el mundo empezó a escuchar. En un país donde las armas pesadas estaban del lado del gobierno y los grandes medios silenciaban o distorsionaban la historia, los zapatistas encontraron un canal inesperado para resistir: Internet. Era 1994 y apenas comenzaba a expandirse la red de redes. Pero ellos vieron lo que nadie más en México había imaginado, que la selva también podía hablarle al mundo, no solo a través de fusiles, sino de cables, pantallas y correos electrónicos. Los primeros comunicados del EZLN circularon por listas de correo, foros, redes activistas internacionales y universidades. Estudiantes en París, periodistas en Nueva York, movimientos indígenas en Bolivia, todos empezaron a replicar lo que pasaba en Chiapas. Fue la primera guerrilla que no necesitó traducirse para ser entendida globalmente. Su mensaje viajaba por fibra óptica, directo al corazón de quienes alguna vez sintieron que el poder los había olvidado. Mientras el gobierno intentaba imponer su versión en televisión y prensa escrita, el EZLN desbordaba esos canales por completo. Era imposible controlarlo. Cada comunicado se convertía en una pequeña chispa encendida en distintos rincones del planeta. Y esa red espontánea de apoyo global fue uno de sus mayores triunfos. Muchos analistas creen que el EZLN inventó sin querer la primera forma de activismo digital moderno, no con bots ni tendencias compradas, sino con contenido real, humano, emocional. Hicieron de cada texto un evento, de cada palabra una trinchera. ¿Y tú que estás viendo este video, crees que el poder digital aún puede ser un arma contra la injusticia? ¿O ya fue absorbido por el mismo sistema que los zapatistas combatían? Tu opinión cuenta, porque si algo enseñó esta rebelión es que hasta desde lo más remoto, se puede hablarle al mundo entero. El pasamontañas no era solo un símbolo de anonimato, era un grito colectivo. Cuando el subcomandante Marcos apareció en las primeras transmisiones y fotografías, la mayoría no entendía por qué alguien que tenía tanta elocuencia, tanto magnetismo y tanta atención mediática no mostraba su cara. Pero eso era precisamente el corazón del mensaje. Esto no se trataba de un líder carismático, sino de un pueblo entero sin rostro, sin voz, sin espacio en la historia oficial. Marcos hablaba, sí, pero no como individuo, hablaba como canal. En sus palabras resonaban siglos de resistencia, siglos de humillación y esperanza contenida. Era una voz que venía desde el barro, desde las montañas, desde la selva olvidada. Y no hablaba solo de Chiapas, hablaba de México, hablaba del mundo, hablaba por los que habían sido obligados a callar. Esa decisión de ocultar el rostro no fue cobardía, fue la táctica más poderosa del movimiento, porque cualquier persona pobre, cualquier indígena, cualquier excluido podía verse representado. El EZLN no vendía un rostro, vendía una causa. No necesitaba héroes individuales, necesitaba que cada persona se sintiera parte, y lo lograron. En ciudades donde nadie sabía pronunciar Chiapas, empezaron a usarse pasamontañas en protestas, en grafitis, en obras de teatro. El rostro oculto se volvió el nuevo rostro de la dignidad, una especie de espejo roto donde cabíamos todos los rotos del sistema. Y aquí te lanzo una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces le hemos dado más importancia a la cara que a la causa? ¿Cuántos movimientos se han derrumbado porque dependían de un solo líder? Comenta abajo si crees que, a veces, esconder el rostro es la forma más clara de mostrarse. No todos los muertos aparecen en los periódicos. Muchos mueren lejos de las cámaras, sin nombre, sin cifra oficial,
sin un minuto de silencio. Así fue en Chiapas. Tras el levantamiento del EZLN, el gobierno respondió con una fuerza brutal, lanzando una ofensiva militar que dejó a su paso un saldo de sangre, miedo y huellas que aún hoy no han sanado. Se bombardearon comunidades, se quemaron casas, se persiguieron familias enteras, pero gran parte de eso no se mostró en televisión, no se registró en boletines. Murieron en silencio y ese fue el crimen más feroz. A muchos de los caídos no se les dio nombre, se les llamó bajas colaterales o simplemente se les ignoró. Eran indígenas, pobres, anónimos. No había interés político en reconocerlos. A los desplazados se les dejó vagar entre montes y laderas, huyendo de la violencia de ambos bandos, sin techo, sin asistencia, sin justicia. A las viudas, a los huérfanos, a los desaparecidos, se les convirtió en sombras, porque admitir lo que ocurría en Chiapas era admitir el fracaso de un sistema entero. Y lo más doloroso, el silencio fue cómplice. Muchos medios masivos, controlados por intereses empresariales y políticos, minimizaron los hechos. Algunos incluso los distorsionaron. Se hablaba más del riesgo para la inversión extranjera que de las vidas perdidas. El dolor indígena no vendía. El sufrimiento colectivo no era prioridad. Pero el pueblo sí recordaba. En cada comunidad, en cada fogata, en cada escuela zapatista improvisada, los nombres caídos se repetían como oración. Porque aunque el Estado los borrara, ellos resistían en la memoria. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que haya muertos sin historia? ¿Qué vidas valen más en los noticieros y por qué? Déjalo en los comentarios. Porque el olvido también es una forma de asesinato. Ante la presión internacional, la movilización de miles de simpatizantes en todo México y el eco creciente que tomaban los comunicados del EZLN, el gobierno mexicano no tuvo otra salida, detener la represión abierta y sentarse a hablar. Así, apenas unas semanas después del levantamiento, el 12 de enero de 1994, se anunció un cese al fuego. El país, incrédulo, vio como una guerrilla indígena obligaba a un Estado armado hasta los dientes a retroceder, no por la fuerza militar, sino por la fuerza de su legitimidad. Pero ese cese al fuego no fue paz, fue pausa. El EZLN no bajó las armas por miedo, sino por estrategia. Decidieron no dar más pretextos al gobierno para masacrar a las comunidades, y aceptaron entrar en un proceso de diálogo con una condición fundamental: que no se negociara en secreto, que todo el país escuchara, que la dignidad no se discutiera a puertas cerradas. Empezaron entonces las mesas de negociación, donde los delegados zapatistas, campesinos, mujeres, ancianos, jóvenes encapuchados, se sentaban frente a burócratas, ministros y emisarios del poder. Era la imagen de dos Méxicos que nunca se habían hablado. Un México de abajo, de tierra, de historia, y un México de arriba, de papeles, de cifras. Pero no fue fácil. El gobierno llegó a las mesas con guiones prefabricados. El EZLN, con demandas nacidas del sufrimiento real. Y aunque hubo momentos de avance, también hubo tensiones, retrocesos y traiciones. La pregunta central latía en el fondo: ¿se podía confiar en un sistema que llevaba siglos ignorando a los mismos pueblos que ahora decía querer escuchar? Tú, que estás aquí, ¿crees que un diálogo entre el poder y los oprimidos puede ser genuino? ¿O siempre lleva la semilla de la traición? Deja tu visión, porque en esa pregunta está gran parte de lo que aún no hemos resuelto como sociedad. En 1996, tras meses de diálogos intensos y participación de comunidades indígenas, se firmaron los llamados Acuerdos de San Andrés. Fue un momento que muchos quisieron ver como un parteaguas. El Estado mexicano, por fin, reconocía la autonomía, los derechos colectivos, la cultura y la autodeterminación de los pueblos originarios. Sonaba a justicia, sonaba a reconciliación, sonaba, incluso, a esperanza. Pero las palabras nunca llegaron al papel constitucional. Lo que se firmó en Chiapas, lo que tantas comunidades soñaron, nunca se tradujo en leyes reales. El gobierno federal, encabezado entonces por Ernesto Zedillo, simplemente incumplió. Y con ese incumplimiento, no solo rompió un acuerdo político, rompió la confianza, rompió la posibilidad de paz verdadera. Los zapatistas, que habían suspendido su ofensiva militar con la esperanza de construir un país diferente desde el diálogo, se encontraron nuevamente frente al cinismo del poder. Les dijeron: sí,
firmamos, pero eso no significa que lo cumpliremos. El Congreso congeló la reforma constitucional. El discurso oficial volvió a centrarse en la gobernabilidad y el EZLN fue nuevamente invisibilizado. Fue una traición institucional, una más en la larga historia de promesas rotas hacia los pueblos indígenas de México. Y sin embargo, el EZLN no volvió a las armas, volvió a la comunidad, a la organización, a la autonomía. Decidieron que si el Estado no los iba a respetar, ellos se respetarían a sí mismos. Y comenzaron a construir algo mucho más profundo que una victoria mediática, una forma distinta de vivir. Aquí está la verdadera pregunta: ¿cuántas veces se puede engañar a un pueblo antes de que deje de creer en las instituciones? ¿Se puede firmar la paz con quien ha hecho del engaño una política? Déjalo en los comentarios. Tu voz también es un acuerdo que vale. Tras la traición de los acuerdos de San Andrés, el EZLN tomó una decisión histórica: dejar de esperar al Estado. Si el gobierno no cumpliría, si las instituciones estaban hechas para excluirlos, entonces construirían una nueva realidad desde abajo, con sus propias manos, sin pedir permiso. Así comenzó una de las transformaciones más radicales de un movimiento armado en América Latina: el paso de la insurgencia militar a la construcción civil autónoma. El EZLN dejó de buscar confrontación directa con las Fuerzas Armadas y comenzó a organizarse como un cuerpo político, social y comunitario. No abandonaron las armas, las mantuvieron como símbolo de defensa, pero su estrategia ya no era el combate, era la creación. Construyeron escuelas, clínicas, sistemas de justicia y gobierno. Mientras el país hablaba de democracia representativa, ellos practicaban la democracia directa. No se postularon para cargos, no buscaron partidos, no quisieron formar parte del sistema que los había ignorado. Rechazaron los reflectores tradicionales y, en su lugar, se concentraron en fortalecer lo que llamaban la autonomía zapatista, la idea de que los pueblos pueden autogobernarse sin tutela, sin jerarquías externas, sin dependencia del Estado. El EZLN dejó de ser solo un movimiento insurgente y se volvió una alternativa social real, viva, concreta, una especie de país dentro del país, uno donde las decisiones se toman en asambleas, donde las mujeres tienen voz activa, donde los niños aprenden su lengua y su historia, y donde la dignidad no es un discurso, sino una práctica cotidiana. ¿Puede un movimiento cambiar más vidas construyendo que combatiendo? ¿Es más revolucionario resistir o crear? Piénsalo y coméntalo, porque lo que hicieron en Chiapas no fue desaparecer, fue volverse más peligrosos para el sistema. Empezaron a mostrar que otro mundo, efectivamente, es posible. En 2003, el EZLN dio otro paso audaz y revelador: la creación de las juntas de buen gobierno. Con ellas, se consolidaba algo que pocos movimientos armados logran alcanzar: una estructura política autónoma, real, funcional, creada por y para las comunidades indígenas. No se trataba de imitar las instituciones del Estado, sino de crear otras completamente distintas, desde la raíz, desde la lógica comunitaria, desde la desobediencia digna. Estas juntas surgieron para coordinar el trabajo político y social de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los llamados caracoles. Cada junta es elegida por su pueblo. No hay campañas, no hay dinero, no hay promesas vacías. Hay trabajo rotativo, responsabilidad colectiva y rendición de cuentas. No se gobierna para el pueblo, se gobierna con el pueblo. Y ese simple cambio lo transforma todo. A través de estas juntas, los zapatistas organizan la salud, la educación, la justicia, los proyectos productivos. Todo sin depender del Estado ni de ONGs extranjeras. Lo hacen con sus propios recursos, sus propias normas y, sobre todo, con sus propios tiempos. Las decisiones importantes no las toma un líder, las toma la comunidad. Y si alguien comete un error, no es castigado con cárcel ni impunidad, es llamado a rendir cuentas frente a todos. Se corrige, se aprende, se vuelve a empezar. Es un modelo de gobernanza que desafía la lógica del poder tradicional, y por eso ha sido ignorado, ocultado, atacado, porque muestra algo que muchos no quieren admitir: si se puede construir un mundo donde el poder no oprima, sino sirva, donde el gobierno no esté arriba,
sino al centro. ¿Te imaginas un país gobernado con estas reglas? ¿Te parece utópico o te parece justo? Déjalo en los comentarios, porque lo que los zapatistas practican en la selva tal vez podría inspirar otras selvas, otras ciudades, otros mundos. En un contexto donde ser indígena ya significaba vivir en los márgenes, ser mujer indígena era aún más duro, doblemente invisibilizada, doblemente silenciada. Pero el zapatismo cambió esa historia. Desde sus inicios, las mujeres no solo participaron en el movimiento, lo transformaron. Fueron insurgentas, comandantas, voceras, maestras, curanderas, organizadoras. No pidieron permiso. Entraron en la historia con las manos firmes y el rostro cubierto, y hablaron. En 1993, antes incluso del levantamiento armado, el EZLN publicó un documento revolucionario dentro de su propia revolución, la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. Ahí se establecían derechos como la participación política, la elección de pareja, la protección contra violencia, el acceso a la educación y la salud. No era solo una declaración, era un compromiso que rompía siglos de patriarcado en las comunidades. Desde entonces, las mujeres han sido parte central de la vida zapatista. Han liderado las juntas de buen gobierno, han levantado escuelas, clínicas, redes productivas. Han escrito manifiestos, se han sentado en las mesas de diálogo y han marchado con dignidad por las calles y montañas. En el corazón de la resistencia zapatista late la fuerza de sus mujeres. Y lo más poderoso, no están luchando solo por ellas, están luchando por todos, porque saben que no hay verdadera revolución si las mujeres no son protagonistas. El EZLN lo entendió desde el principio, y por eso, mientras el mundo discutía si feminismo e indigenismo podían convivir, en Chiapas ya lo estaban practicando. Dime algo, ¿puede una revolución llamarse justa si excluye a la mitad de su pueblo? ¿Puede haber libertad sin equidad real? Comenta lo que piensas, porque cada vez que una mujer toma la palabra en un lugar donde antes no podía, la historia cambia para siempre. Mientras el Estado mexicano prometía reformas que nunca llegaban, el EZLN las construía con sus propias manos. En medio de la selva, sin presupuestos oficiales, sin partidos, sin padrinos políticos, los pueblos zapatistas levantaron escuelas, clínicas y sistemas de justicia comunitaria. Lo que para muchos era utopía, para ellos se volvió práctica diaria. Lo hicieron con madera, con adobe, con solidaridad y sobre todo, con una convicción que ningún decreto podía otorgar, la de no depender nunca más de quienes los ignoraron siempre. En las escuelas zapatistas, los niños y niñas aprenden en su lengua, con su historia, con una visión crítica del mundo. No se les enseña a memorizar presidentes ni a repetir fechas vacías. Se les enseña a pensar, a debatir, a organizarse, a cuidar su tierra. El conocimiento no baja desde arriba, nace de la comunidad. En las clínicas autónomas, curanderos tradicionales trabajan junto a promotores de salud formados por el movimiento. Se combina la medicina ancestral con saberes modernos. Se atiende a todos por igual. No hay cuotas, no hay burocracia. Hay cuidado, hay escucha, hay dignidad. Y en cuanto a la justicia, no se basa en castigos ejemplares ni en cárceles hacinadas. Se basa en la reparación, en la comunidad, en la palabra. Quien comete una falta es llamado a asumir su responsabilidad públicamente. No se trata de venganza, sino de equilibrio, de sanar, no de destruir. Todo esto ocurre al margen del Estado, sin sus fondos, sin sus leyes y sin su permiso, pero con una legitimidad que ningún político puede comprar, porque está construida sobre el respeto mutuo, la autonomía y la memoria. Ahora piensa, si un movimiento armado pudo crear un sistema educativo, sanitario y judicial alternativo, ¿por qué el Estado con todos sus recursos no puede garantizarlo para todos? ¿Será que no quieren? Coméntalo, porque a veces el ejemplo más revolucionario no es el que promete, es el que construye. En 2001, los pasamontañas dejaron la selva y caminaron hasta el corazón del país. Fue una de las movilizaciones más simbólicas y conmovedoras en la historia reciente de México, la Marcha del Color de la Tierra. Delegados zapatistas, encabezados por el subcomandante Marcos y comandantas indígenas, recorrieron miles de kilómetros desde Chiapas hasta la Ciudad de México. No iban armados, no iban a tomar el poder, iban a exigir que se cumpliera la palabra del Estado. A su paso, miles se sumaban, campesinos,
estudiantes, trabajadores, indígenas de otras regiones. Las plazas se llenaban, las voces se elevaban, los colores de los pueblos originarios teñían las avenidas. Era como si todo un país olvidado saliera del margen del mapa y dijera, aquí estamos, y no nos vamos. La capital, acostumbrada a mirar al sur con lástima o desprecio, tuvo que voltear con respeto. En el Zócalo, ante una multitud, hablaron mujeres otziles, jóvenes tojolabales, abuelos chul. No eran políticos, eran pueblos enteros resumiendo siglos de silencio. No hablaban perfecto español, hablaban desde el alma, y eso bastaba, porque cuando habla el olvido, se estremece el poder. Pero, una vez más, el Congreso y el gobierno los escucharon y luego los ignoraron. La reforma indígena que se aprobó no respetó los acuerdos de San Andrés. Fue una versión mutilada, burocrática, domesticada. El mensaje era claro, el sistema no quería cambiar, solo quería administrarse mejor. Aún así, la marcha no fue en vano, porque hizo visible lo invisible, porque millones vieron que los indígenas no eran pasivos, no eran reliquias, no eran folclore, eran sujetos políticos, eran nación, y el eco de sus pasos sigue retumbando. ¿Puede una caminata valer más que 1000 discursos? ¿Puede el país cambiar cuando los de abajo llegan hasta arriba y miran de frente al poder? Déjalo en los comentarios, porque el camino de la dignidad no siempre gana, pero nunca se olvida. Detrás de las cifras económicas, los megaproyectos y los discursos triunfalistas de los gobiernos, existe otro México, uno que no sale en los noticieros, que no firma tratados, que no aparece en las estadísticas de éxito nacional. Es el México de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas, de los que siguen caminando kilómetros para encontrar agua, de los que aún entierran a sus muertos sin justicia. Y Chiapas no es una excepción, es el espejo más claro de esa otra realidad. Mientras la Ciudad de México inaugura trenes y celebra cumbres internacionales, en los altos de Chiapas muchos niños crecen sin escuelas dignas. Mientras se habla de desarrollo, hay madres que caminan horas para llevar a sus hijos a un centro de salud que a veces no tiene ni medicamentos. El otro México no es un pasado congelado, es un presente ignorado, y el zapatismo, desde sus comunidades autónomas, se niega a dejarlo morir. Este México profundo, como lo llamó Guillermo Bonfil Batalla, no ha sido derrotado, pero sí ha sido sistemáticamente borrado del mapa institucional. Las decisiones que se toman en su nombre rara vez los consultan. Los proyectos que se anuncian para su beneficio muchas veces implican despojo, desplazamiento o ecocidio. Los pueblos siguen luchando, resistiendo, organizándose, pero lo hacen desde la periferia, desde abajo, desde el margen. Y lo más grave es que muchos mexicanos, los que viven en la burbuja urbana, en las redes sociales, en las grandes ciudades, ni siquiera saben que ese México existe. O peor aún, lo saben y prefieren ignorarlo. ¿Tú sabías que mientras ves este video hay comunidades que todavía no tienen electricidad ni agua potable, pero sí tienen organización comunitaria? ¿Qué opinas de ese contraste? ¿Hasta cuándo se puede sostener un país dividido entre la vitrina y el sótano? Déjalo en los comentarios, porque visibilizar ese otro México también es una forma de resistencia. Desde el primer día del levantamiento, el EZLN no solo se enfrentó al Estado, también se enfrentó al aparato mediático que defendía el orden establecido. En la mayoría de los periódicos, noticieros y programas de opinión, los zapatistas fueron retratados como subversivos, enemigos del progreso, obstáculos para la paz. Se ocultaron sus demandas, se minimizaron sus propuestas, se distorsionó su imagen. Mientras las comunidades indígenas hablaban de autonomía, los medios hablaban de peligro. Mientras hablaban de dignidad, los medios hablaban de amenaza. Pero el EZLN no cayó en esa trampa. No pidió permiso para contar su historia. Creó su propio lenguaje. Y lo más revolucionario fue que no le habló al poder, le habló al pueblo. Cada comunicado, cada carta, cada mensaje tenía una intención clara: romper el monopolio de la verdad, desmontar la mentira bien presentada, contradecir con humanidad al discurso deshumanizante. Mientras los noticieros mostraban cifras, los zapatistas contaban vidas. Mientras los analistas hablaban desde estudios con aire acondicionado, ellos hablaban desde la selva mojada por la lluvia. Y con eso ganaron algo que ningún medio podía quitarles: legitimidad. Con el tiempo, muchos periodistas independientes, en México y en el mundo, comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces nació una nueva narrativa, más cercana, más real,
más humana, pero el daño ya estaba hecho. Muchos aún creen que los zapatistas se quedaron en el pasado o que no proponen nada. Eso también es parte de la guerra de interpretación. ¿Y tú, de quién sueles creer primero, del que tiene una cámara o del que tiene una causa? ¿Hasta qué punto los medios tradicionales han definido tu forma de ver a los movimientos sociales? Comenta, porque cambiar la historia empieza por cambiar la forma en que la escuchamos. En un mundo obsesionado con las caras, los íconos y las identidades individuales, el zapatismo eligió lo contrario, una rebelión sin rostro, sin culto al líder, sin protagonismos personales. Y ese acto, profundamente político y simbólico, fue una bofetada al sistema, porque cuando te cubres el rostro, no es porque no tengas identidad, es porque tu identidad ha sido ignorada tantas veces que decides volverla universal. El pasamontañas no oculta, revela que no es uno quien habla, sino muchos, que no se lucha por vanidad, sino por justicia, que no se busca la fama, sino la transformación colectiva. En lugar de un caudillo elevado, el EZLN construyó un nosotros, una voz coral, multilingüe, campesina, femenina, indígena, un movimiento que no necesita un rostro famoso para ser recordado. Su rostro es el del pueblo entero. Y eso es profundamente revolucionario, porque desafía la lógica del poder tradicional que siempre necesita ídolos, figuras, salvadores. El zapatismo responde, no queremos un salvador, queremos condiciones para salvarnos juntos. En un tiempo donde todo se reduce a marcas personales y seguidores, su anonimato es radical. Es una declaración de principios. Ese gesto ha inspirado a movimientos sociales, colectivos artísticos, defensores del territorio y jóvenes de todo el mundo. El rostro tapado no como miedo, sino como símbolo, como recordatorio de que el verdadero cambio no necesita cámaras, solo necesita conciencia. ¿Y tú, te sientes representado por los rostros que ves todos los días en el poder? ¿O crees que tal vez haríamos mejor en mirar a quienes aún no han sido vistos? Déjalo en los comentarios, porque a veces, la ausencia de rostro dice más que 1000 sonrisas oficiales. Pocos movimientos sociales han tenido un impacto tan profundo y duradero en la cultura contemporánea como el zapatismo. No solo en la política, no solo en la historia, sino en la imaginación colectiva. A partir de 1994, el pasamontañas, el ya basta, las palabras de Marcos y las imágenes de mujeres con rifles cruzando ríos se colaron en libros, murales, canciones, películas y grafitis. El zapatismo no solo se luchó, se narró, se pintó, se cantó. En el cine independiente mexicano e internacional surgieron documentales y ficciones inspiradas por la lucha zapatista. Desde relatos duros sobre la represión en Chiapas hasta historias poéticas sobre la autonomía en las comunidades, el zapatismo se volvió tema y símbolo, no como moda, sino como expresión profunda de resistencia creativa. En la literatura, escritores de toda América Latina encontraron en el EZLN una fuente de inspiración. Se publicó poesía zapatista, cuentos firmados por Marcos bajo seudónimos como El Viejo Antonio, crónicas desde las montañas que parecían salidas del realismo mágico. El movimiento narró su propia historia y eso cambió la forma en que el país se leía a sí mismo. En el arte urbano, la huella fue aún más visible. Murales en Oaxaca, Guadalajara, Ciudad de México y hasta en barrios de Buenos Aires o Madrid mostraban siluetas encapuchadas, estrellas rojas, frases como otro mundo es posible o aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. La rebelión zapatista cruzó fronteras sin visa, se volvió estética, inspiración, consigna, y eso molesta a muchos, porque cuando la política se vuelve cultura, se vuelve peligrosa. Ya no se puede silenciar con balas. Vive en canciones, en libros, en paredes, en corazones. ¿Has visto alguna vez un mural zapatista? ¿Has leído un poema que te haya hecho entender una lucha mejor que un discurso? Comenta, porque la revolución no solo camina, también se pinta, se canta y se escribe. A más de 30 años del levantamiento del EZLN, muchos creen o prefieren creer que todo quedó en el pasado, que fue una moda política de los 90, que el zapatismo ya no tiene fuerza. Pero basta con pisar la tierra de Chiapas para entender que el conflicto no terminó, solo cambió de forma y sigue sangrando. En cada comunidad desplazada, en cada territorio asediado por el crimen, en cada promesa incumplida. Hoy,
muchas zonas indígenas siguen en condiciones de abandono extremo. La pobreza estructural, la violencia paramilitar, el racismo institucional y ahora el avance del narcotráfico y los megaproyectos mantienen al Estado en una tensión constante. Mientras algunos festejan que México avanza, Chiapas sigue atrapado entre la exclusión y la resistencia. La herida está abierta, y el dolor no es solo histórico, es presente, es cotidiano. El EZLN sigue ahí, organizando desde abajo, pero ya no tiene los reflectores. Los medios ya no cubren las agresiones contra las comunidades. Los desplazamientos actuales son muchas veces peores que los de 1994, pero ocurren en silencio. El país cambió, pero el desprecio sigue intacto. Muchos jóvenes nacieron después del levantamiento y no conocen lo que ocurrió. No les enseñan esa parte en la escuela, pero el olvido no borra la realidad, solo la hace más cruel. Chiapas es la prueba viviente de que una democracia puede seguir siendo injusta si excluye a los de siempre. ¿Crees que los conflictos se resuelven cuando se dejan de cubrir en los medios? ¿O simplemente se ocultan para que duelan en soledad? Comenta, porque hablar de Chiapas no es mirar al pasado, es mirar al país como realmente es. Desde su aparición en 1994, el zapatismo ha desafiado no solo a un presidente o a un partido, sino a todo el sistema político mexicano. Y eso ha hecho que, con el paso del tiempo, su confrontación no sea con un rostro específico, sino con una estructura que se recicla y se maquilla, pero no cambia lo esencial. PRI, PAN, Morena. Tres colores, una misma lógica, la del poder vertical, centralista y distante del pueblo real. Con el PRI, el EZLN vivió la represión abierta y la traición de los acuerdos de San Andrés. Con el PAN, encontró indiferencia y desprecio. Los gobiernos de Fox y Calderón intentaron normalizar el conflicto, minimizarlo, ocultarlo bajo nuevas guerras, como la del narco, y políticas de seguridad. Con Morena y el gobierno de López Obrador, las tensiones adquirieron otro tono, discurso progresista, pero prácticas que los zapatistas consideran igual de agresivas, sobre todo con los megaproyectos como el Tren Maya, que atraviesa territorios indígenas sin consulta efectiva. El EZLN no se ha casado con nadie, no ha coqueteado con partidos, no ha pedido puestos ni favores. Y eso, en un país donde todo se negocia, lo vuelve incómodo, porque mientras muchos movimientos sociales se institucionalizan, el zapatismo sigue diciendo no al sistema completo. Un no firme, un no que incomoda, un no que aún retumba, y eso ha generado ataques incluso desde sectores que se dicen de izquierda. Marcos y luego el subgaleano han sido tildados de sectarios, irrelevantes, anti-AMLO. Pero ellos no están contra una figura, están contra la lógica del poder que decide sin escuchar. ¿Crees que es posible un movimiento social que no se arrodille ante ningún partido, por más popular que sea? ¿O todo proyecto político termina atrapado por el poder que juró combatir? Déjalo en los comentarios, porque el verdadero cambio empieza cuando aprendemos a desconfiar también de las sonrisas con discurso bonito. En 2014, el subcomandante Marcos anunció su desaparición pública. En un comunicado titulado Entre la luz y la sombra, declaró que el personaje de Marcos había cumplido su ciclo y que, desde ese momento, dejaba de existir. Fue un gesto que sorprendió a muchos y desconcertó a otros. ¿Por qué desaparecer en medio del camino? ¿Por qué borrar a una de las figuras más carismáticas y reconocidas de la lucha? La respuesta fue tan profunda como coherente. Marcos nunca fue el fin, sino el medio. Su figura había sido útil en los años iniciales para captar la atención de un país y un mundo que no escuchaban a los pueblos indígenas. Pero el personaje, con el tiempo, se convirtió en una sombra que podía opacar al verdadero sujeto de la revolución, las comunidades. El EZLN no necesitaba un ídolo, necesitaba una colectividad fuerte, organizada, visible. Así que, con ese acto de desaparición simbólica, el movimiento dio una lección más. La lucha no necesita rostros eternos, necesita ideas vivas. Y en lugar de dejar un vacío, abrió espacio para nuevas voces, nuevos liderazgos, nuevas formas de resistencia. Marcos no murió, se transformó en el subcomandante Galeano en honor a un maestro zapatista asesinado. El cambio de nombre fue un acto de memoria, de humildad y también de estrategia.
porque entendieron que la lucha para sobrevivir debía reinventarse, cambiar de piel, huir del ego, volver al origen. ¿Puede un líder desaparecer para fortalecer a su gente? ¿Cuántos harían lo mismo si tuvieran ese poder simbólico? Déjalo en los comentarios, porque renunciar al protagonismo no es debilidad, es la forma más honesta de decir que el verdadero poder es del pueblo. Cuando Marcos dejó de existir públicamente, nació el subcomandante insurgente Galeano, no como reemplazo, sino como renacimiento. Galeano no es solo un nuevo nombre, sino un nuevo rostro simbólico para una etapa diferente del zapatismo. Representa la madurez del movimiento, su paso del asombro a la profundidad, del grito al silencio estratégico, del mensaje mediático a la construcción constante. La lucha no se apagó, se refinó. El nombre Galeano honra a un maestro zapatista asesinado en 2014 en un contexto de violencia paramilitar en la realidad, Chiapas. Ese asesinato fue una señal clara, el conflicto seguía vivo, pero la respuesta del EZLN no fue venganza, fue transformación, convertir el dolor en memoria activa, tomar su nombre como bandera y seguir construyendo desde abajo. El subgaleano ha mantenido la misma línea poética, irónica y radical de Marcos, pero con un tono aún más enfocado en la autonomía cotidiana. En sus comunicados se habla menos de guerra y más de educación, salud, mujeres, arte, juventud, historia, porque entendieron que la verdadera insurrección es vivir como si ya fueran libres. Galeano representa la continuidad sin repetición, la evolución de un movimiento que no se detiene a celebrar el pasado, sino que insiste en hacer presente el mundo que quieren, uno en el que los pueblos deciden, las mujeres lideran, los niños aprenden sin miedo y el poder sirve, no manda. Y aunque muchos medios ya no lo cubren, aunque muchos políticos quieran hacer como que no existen, los caracoles siguen girando. La dignidad sigue caminando. El zapatismo no es trending topic, pero sigue latiendo. ¿Te parece que un movimiento que se reinventa sin renunciar a sus principios tiene más futuro que los partidos que solo cambian de logo? ¿Qué opinas de esta transformación? Coméntalo, porque la revolución, cuando es real, no se estanca, se transforma para seguir siendo necesaria. Mientras gran parte de México fue cediendo al control de cárteles, mafias y grupos armados ligados al narcotráfico, las comunidades zapatistas trazaron una línea firme, su territorio no sería gobernado ni por el Estado, ni por el crimen, y ese simple acto de resistencia los convirtió, otra vez, en una excepción dentro del caos. En medio de regiones tomadas por la violencia, las zonas autónomas zapatistas lograron, por años, mantenerse como espacios libres de cárteles, no por tener armas más poderosas, sino por tener una estructura comunitaria sólida y organizada. El narcotráfico avanza donde hay fragmentación social, donde reina el miedo, donde la autoridad está podrida, pero en los territorios zapatistas, la autoridad es colectiva, rotativa y transparente. Las decisiones se toman en asamblea, el pueblo vigila, el pueblo actúa, y por eso, durante mucho tiempo, los cárteles no pudieron penetrar del todo, porque se encontraron con algo que no entienden, dignidad organizada. Sin embargo, los últimos años han sido más difíciles. La violencia en Chiapas ha crecido. Algunos pueblos han sido atacados por grupos armados ligados a intereses oscuros, a veces disfrazados de conflictos locales, otras veces con total impunidad. La presencia del narco ya no es una amenaza lejana, es una presión constante, y las comunidades están resistiendo como pueden, entre hostigamientos, desplazamientos y silencio mediático. Y lo más grave es que el Estado, lejos de protegerlas, ha sido ausente o cómplice. La militarización no protege a los pueblos, protege intereses. Y en ese escenario, la autonomía zapatista es más peligrosa que nunca para el poder y sus aliados. ¿Crees que se puede combatir al narcotráfico desde la comunidad, sin depender del ejército ni de los políticos? ¿O crees que todo está ya demasiado corrompido? Deja tu opinión, porque lo que pasa en Chiapas también revela cómo luchamos, o no, contra el verdadero enemigo. Uno de los conflictos más recientes y tensos entre el EZLN y el gobierno federal ha sido la imposición del llamado Tren Maya, un megaproyecto de infraestructura que se presenta como símbolo de progreso, pero que para muchas comunidades indígenas representa despojo, desplazamiento y devastación ambiental. El gobierno dice que traerá turismo, empleo y desarrollo. El zapatismo responde: no queremos progreso a costa de nuestra tierra, nuestra historia y
nuestra autonomía. Para los pueblos zapatistas y otros colectivos del sur de México, el Tren Maya es solo un ejemplo más de cómo el poder, sin importar quién lo encabece, sigue decidiendo desde arriba lo que deben vivir los de abajo. Se anuncian obras en sus territorios sin consulta real. Se prometen beneficios sin explicar las consecuencias. Se habla de modernidad sin preguntar si realmente la necesitan o la quieren. El EZLN ha rechazado tajantemente el proyecto, no por capricho, sino porque ya han vivido lo que pasa cuando se impone el progreso sin respetar los derechos colectivos. Saben que el tren no es solo un tren, es la entrada de corporaciones, hoteles, policías, turistas, especuladores. Es la ruptura del tejido comunitario, es la mercantilización de su existencia. Y lo más doloroso es que muchas de esas decisiones se toman en nombre del pueblo. Se dice que es por su bien, pero ¿quién decide qué es el bien cuando nunca han escuchado tu voz? Este conflicto ha provocado una nueva ola de criminalización, difamación y amenazas contra el EZLN y otras comunidades organizadas. Se les llama obstáculos, conservadores, enemigos del desarrollo. Pero ellos insisten, el verdadero desarrollo no destruye la vida. La selva no necesita trenes, necesita respeto. ¿Qué opinas tú? ¿Progreso es imponer un proyecto o construirlo con quienes habitan la tierra? ¿Desarrollo es más turistas o más justicia? Comenta, porque a veces, la gran pregunta no es quién avanza más rápido, sino quién decide el rumbo. Esa ha sido, desde el principio, la gran pregunta zapatista. Más allá de las armas, los comunicados, las marchas y los pasamontañas, el corazón del EZLN late con una idea poderosa, que sí es posible construir un mundo diferente. Un mundo donde el poder no suba como pirámide, sino que se reparta como semilla. Donde la economía sirva a la vida, no al revés. Donde los pueblos no sean gobernados, sino que se autogobiernen. Donde abajo no signifique debilidad, sino raíz. Y a la izquierda no sea un partido, sino una brújula ética. El zapatismo no ha prometido utopías. Lo que ha hecho es vivir en práctica lo que muchos solo declaran en teoría. Y aunque no es perfecto, y aunque enfrenta contradicciones y desafíos enormes, ha demostrado algo que los poderosos detestan, que la autonomía es posible, que se puede educar sin el Estado, curar sin depender de él, juzgar sin corromperse, organizarse sin partidos, resistir sin rendirse. No buscan tomar el poder, buscan cambiar la forma en que lo entendemos. No quieren una silla en la mesa del sistema, quieren construir otra mesa, con otros tiempos, otras formas, otros lenguajes. Y esa pregunta, que parece idealista, es en realidad profundamente práctica. ¿Por qué ante el desastre ambiental, la violencia estructural, la desigualdad que crece como enfermedad crónica, no es urgente pensar otras formas de vivir? ¿No es peligroso seguir creyendo que lo único posible es lo que ya nos está destruyendo? Por eso te invito a reflexionar. ¿De verdad no hay alternativa? ¿O simplemente no nos han dejado verla? ¿Tú crees que otro mundo es posible desde abajo y a la izquierda? ¿O piensas que es solo un sueño bonito? Dímelo en los comentarios. Porque las ideas que no se discuten, mueren. Y esta merece seguir viva. El zapatismo no se disolvió en el pasado. No fue un paréntesis rebelde de los años 90. Sigue ahí, vivo, respirando entre montañas, organizando desde la niebla, enseñando sin que lo anuncien los periódicos. Porque la suya no fue una lucha de moda, fue una insistencia moral contra el olvido. Una dignidad armada que eligió no rendirse, no venderse y, sobre todo, no dejar que México se olvide de sí mismo. Frente a un sistema que cambia de rostro pero repite las mismas lógicas de exclusión, el EZLN persiste como un faro incómodo. No ofrece respuestas fáciles, no busca likes, no encaja en campañas, pero su sola existencia desafía el relato oficial, porque demuestra que hay quienes no se doblegan, que hay quienes prefieren construir desde el barro antes que decorar el palacio del amo. Han sobrevivido sin pedir nada, sin rendir culto a nadie, sin traicionar sus principios. Y eso, en estos tiempos de pragmatismo vacío y discursos de ocasión, es una forma de heroísmo que no cabe en medallas ni en monumentos. El zapatismo no quiere ser canonizado, quiere ser replicado, no quiere ser imitado, sino comprendido, porque no se trata de copiar su modelo, sino de entender que la lucha por dignidad es universal, aunque tome formas distintas en cada rincón del mundo. Y ahora que este video termina, te hago una última pregunta. ¿Quién está construyendo dignidad donde tú vives? ¿Quién resiste en silencio, sin micrófono, sin focos,
pero con verdad. Búscalos, escúchalos, apóyalos, porque si algo enseña el zapatismo es que la historia no la cambian los poderosos, sino los que, aún sin rostro, no olvidan quiénes son.